Les presento a Fernando, perdonen, aprovecho para presentarlo mientras se acomoda. Fernando Muñoz nació en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires, en el año 59, en tiempos en que vivir de rentas era un insulto, asegura. Se inició en la militancia política junto a Jorge Di Pasquale, que va a estar siendo homenajeado hoy en el stand de ATE. Secretario adjunto de la CGT de los Argentinos, y años después acompañó de cerca a Germán Abdala, secretario general de la ATE. Dirigentes sindicales, ambos a quienes reconocen como inspiración y como guía en el camino de la lucha política y la transformación social. Con el regreso de la democracia se vinculó a numerosas experiencias colectivas de acceso a la vivienda en los barrios de Almagro, Caballito y Abasto, en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Además fue asesor del bloque justicialista en el ex Consejo Deliberante durante el año 1984. En 1989 colaboró con la gestión del sociólogo Alberto Mordachetti en la Secretaría de Desarrollo Social porteña. En 2004 creó la Dirección de Economía Social de la Ciudad de Buenos Aires y fue legislador entre noviembre de 2014 y diciembre de 2015. Actualmente es el coordinador del programa de atención a inquilinos en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primer organismo a nivel nacional creado en 2016 para promover derechos y ejercer la defensa del sector que accede a la vivienda a través del alquiler. Gracias, Fernando, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a la editorial SICUS, a Coco Manutian. Yo le decía a los compañeros de la mesa que parecía que habían de alguna manera elegido los títulos que vamos a presentar porque hay un lineamiento común. Sobre todo creo que aparece mucho el contraste entre dos épocas. Una época donde el Estado tenía mucha presencia, sobre todo en la temática que me ocupa a mí, que es el tema del alquiler. No solo el alquiler de vivienda, también el alquiler del trabajo. Es muy fuerte el contraste que está descrito de alguna manera en el libro entre lo que fue el tiempo del peronismo, sobre todo desde 1943, inmediatamente de la revolución del 4 de junio, a los 20 días ya se crea la Cámara de Alquileres en la Argentina, que es el primer y único organismo público y estatal donde no solo, digamos, se registraba la actividad, digamos, en la locación de inmuebles, sino que también fijaba el precio, que esto fue lo fundamental, ¿no? Esto es, toda construcción nueva tenía que declararse en la Cámara de Alquileres, que fue presidida inicialmente por uno de los hombres más cercanos al coronel Perón, que era el mayor Estrada, es el mismo militar ya retirado en el 43 que le había presentado al coronel Perón, a Scalabrini Ortiz y a Arturo Jauretche. Era un hombre que venía de Forja, y como la Cámara de Alquileres inicialmente depende de la Secretaría de Trabajo y Previsión, es nombrado el mayor Estrada al frente, y esto es prácticamente una revolución en la vivienda. Pensemos de que solamente en Buenos Aires el 83%, digamos, alquilaba vivienda cuando se inicia el peronismo, y con las políticas públicas de regulación estricta que hay del alquiler durante el peronismo, en el censo del 60 ya son menos del 55% los que alquilan. Esto es que prácticamente el peronismo triplicó el acceso a la vivienda a través, digamos, de la compra, con una política que fue muy planificada, y que eso es lo que describo bastante en el libro como contraste de lo que ha sido la destrucción de la legislación peronista que ejerce efectivamente la última dictadura militar, ya que ni siquiera la Libertadora y todos los gobiernos sucesivos, gobiernos cívicos o los gobiernos militares, hasta el 73 no pudieron, con la fortaleza que tenía la legislación y la regulación peronista, del alquiler. Recién Onganía, y esto está también entre mis recuerdos cuando me refiero ahí en la solapa del libro, de que el tema de la especulación o de vivir de rentas era un insulto, porque realmente era difícil conocer en los 60
en el barrio algún vecino que viviera de rentas y que además lo pudiera decir, como pasa ahora con frecuencia, digamos, con los grandes rentistas. Pero digo, recién en el 68, Onganía toma la decisión de terminar con la regulación y el control que tenía el Estado desde tiempos del primer peronismo sobre el alquiler del trabajo. Entonces Onganía es el que dice: se terminaron las prórrogas, las extensiones de los contratos de las locaciones para oficinas, para talleres, para galpones. No lo puede hacer con vivienda, pero aún así, inclusive la CGT de los argentinos en ese tiempo, en la declaración del 1 de mayo del 68, que es una especie de convocatoria a todo el pueblo para resistir a la dictadura de Onganía, hace hincapié en los desalojos que se vienen a nivel laboral, a nivel comercial. Yo esto lo viví muy directamente porque a mi viejo lo desalojan a partir de ese decreto de Onganía, del negocio donde él trabajaba en el barrio de Flores, que se produce recién en el 70, porque él lo haga un juicio. Pero bueno, entonces lo que se contrasta más que nada son esos dos tiempos: el tiempo histórico del peronismo, que ha sido un tiempo que quedó muy marcado, pero sobre todo en los sectores más conservadores y en los sectores de los grandes propietarios, que cada tanto recuerdan el daño que se hizo a la propiedad privada con la legislación peronista, sobre todo, digamos, en referencia al 43 y al 55, y luego lo que inició el 76. En el medio hubo muchos intentos por terminar con la legislación protectora, digamos, de la vivienda alquilada, y no se pudo, pero también hubo algunas cuestiones curiosas que hoy nos parecen así, porque lo que ha cambiado radicalmente, digamos, es la estructura económica y sobre todo la idea de que el Estado no se debe meter en las relaciones entre locadores y locatarios, que es el discurso que desde hace 100 años sostienen las cámaras de propietarios. Y como esto hoy predomina, entonces se nos hace difícil imaginar cómo fueron las etapas anteriores. Por ejemplo, que en 1974, ya en la vuelta del tercer, digamos, gobierno peronista, es la Caja de Ahorro y Seguro, la Caja de Ahorro Postal, que era estatal, que era pública, ya no era privada como lo fue a partir de los 90, era la garantía para los alquileres. La garantía era una garantía pública. Lo que hoy tanto cuesta discutir, la necesidad de que los que alquilamos vivienda podamos acceder a una garantía estatal, a una garantía como podría ser perfectamente del Banco Nación. Bueno, en el 74 se legisló el precio de la vivienda, se legisló cuánto era el aumento anual y se legisló también cuál era la garantía. Porque lo que tuvo el peronismo fue de que todo el proceso del alquiler, desde lo inicial, que es el depósito, el registro del contrato, el conocimiento de las viviendas que estaban vacías y por especulación, que desde 1951 hubo que registrarlas con un compromiso de que si en 30 días estaban deshabitadas se aplicaba la ley de agio y abastecimiento en la Argentina. Bueno, todo ese continuo el Estado lo controló y lo reguló hasta la finalización del contrato. La finalización del contrato de alquiler en la Argentina del primer peronismo se tenía que declarar en una comisaría. Se llevaba el contrato para que el Ministerio de Interior supiera que a partir de ese momento esa vivienda quedaba deshabitada, y a partir de ahí la Cámara de Alquileres hacía un registro de todas las viviendas deshabitadas para que los inquilinos pudieran acceder a eso y tener la posibilidad de garantizar, como se hizo universalmente, el acceso a la vivienda. Finalmente, el 76 no solo barrió con la legislación peronista, sino que especificó por primera vez de que el Estado, en la propia decreto ley de Videla y Martínez de Oca, el Estado no se tenía que entrometer en las relaciones de alquiler, que era un asunto entre privados, lo dice el propio decreto. Se empieza a aplicar fuertemente en el 78, que es cuando se produce la mayor cantidad de desalojos, el año del Mundial. Luego vendrá también lo que conocimos como la erradicación de las villas en la capital federal,
que en el 83 hay como una revancha, hay una vuelta muy fuerte de muchísimas familias que fueron desalojadas de las villas y se produce la mayor cantidad de ocupaciones de vivienda en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo porque había quedado además un remanente enorme de autopistas que no se realizaron y que quedaron vacías esas viviendas, muchas semidestruidas, fue el caso sobre todo de la autopista 3 de Saavedra. Y después lo que estamos viendo actualmente, esto es, desde el 83 lo que hubo en la nueva democracia es cierta actitud culposa o de disculpas. Se ve en la ley de alquileres del 84 en el Congreso de la Nación de una especie de compromiso colectivo de no volver a la etapa del peronismo, no volver a la etapa donde el Estado tenga tanta presencia y regulación y garantía, digamos, del acceso a la vivienda de forma universal. Hay como una gran disculpa colectiva en el debate del 84, compromiso de que no se va a volver a congelar precios de alquileres, ni se van a hacer prórrogas de contratos, que va a haber más libertad de contratación, y hay dos artículos que esa ley de alquileres alfonsinista incluye, que es, por un lado, de que el alquiler debía ser en moneda nacional, cosa que ya hoy no lo vemos, se puede también alquilar en dólares, y otro que habla de gravar la vivienda vacía. Ya no era la garantía que ponía el Ministerio de Interior y el Ministerio de Hacienda en la época del primer peronismo de que toda vivienda deshabitada se tenía que declarar. Ya era autorizar a las provincias y a la capital federal a poder votar o legislar un impuesto a las viviendas deshabitadas. Durante 30 años nunca se aplicó en ninguna provincia ni en la capital federal el gravamen a las viviendas deshabitadas, algo que ahora nuevamente aparece en la discusión con la idea esta de reformar o liquidar la ley de alquileres, que es casi un inicio. La ley de alquileres de hace 2 años es un inicio de volver a recuperar algunos derechos, digamos, históricos de los inquilinos, sobre todo en el plazo de 3 años del contrato, y con el tema del precio del ajuste anual. Pero bueno, eso ya es una historia que está también en el libro, que tiene prácticamente, hemos hecho un epílogo vinculado a todo lo que fue la etapa del COVID, al decreto presidencial y la ley de alquileres. Bueno, ahí lo pueden desarrollar más. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos a pasar al libro de Sistemas de Salud, el modelo argentino y el caso neuquino, libro publicado por Daniel Esteban Manukyan y Nassim Youssef Venturini, quien nos acompaña en el día de hoy. Él es neuquino de nacimiento, migró a la ciudad de La Plata para cursar sus estudios universitarios y se recibió de economista en 2017 por la Universidad Nacional de La Plata. Y allí no solo se formó en la universidad, sino también a través de su participación en proyectos comunitarios y colectivos. Actualmente participa del programa de radio Promocionando la Salud, impulsado por el colectivo de autoconvocados en defensa de los derechos humanos de las personas viviendo con VIH-Sida, que se transmite por Radio Futura, radio asociada a Farco, de la ciudad de La Plata. Bueno, también es investigador en el Centro Universitario de Farmacología, participa de la Red Pública Argentina de Evaluación de Tecnologías de Salud y de la Red Argentina de Investigadores en Salud, y como docente invitado de los cursos del Centro Universitario de Estudios en Salud, Economía y Bienestar de la Universidad Nacional del Comahue, entre otras actividades. Bienvenido, Nassim, a esta mesa. Bueno, muchas gracias, Fede. Primero que nada, comentar que, bueno, mi compañero de escritura del libro, Daniel Manukyan, en estos momentos se encuentra en Trailatue, que es un pueblo a 60 kilómetros de Chosmalal, que es donde él hizo toda su carrera como médico rural. Él me convocó a mí en el 2019, empezamos a conversar para ayudarlo a terminar su libro sobre sistemas de salud. Realmente estoy muy agradecido con él porque se dio también un diálogo intergeneracional muy interesante. Y bueno, y el compañero ahora se encuentra en Trailatue porque está realizando, hace un ratito nos mandó las fotos,
que le está realizando el homenaje a la primera agente sanitaria de la provincia de Neuquén. Ella es Rosa Herminda Pocha Álvarez, quien ingresó al sistema de salud en 1969 y de ahí en adelante acompañó todo el proceso desde su trabajo como agente sanitaria. ¿Por qué quiero rescatar esto? Porque bueno, el libro tiene 3 capítulos grandes: sistema de salud, el modelo argentino y el caso neuquino, dividido en esos 3 grandes grupos. Primero empezamos a describir los sistemas de salud que funcionan, que existen en el mundo, cuáles son, bajo qué categorías, bajo qué desafíos están atravesados ahora, desde los 70 para adelante. El problema de la financiarización del sector de salud atraviesa a todos los países, aquellos modelos donde se suponía que eran virtuosos, donde se suponía que el derecho a la salud se alcanzaba un poco más de los 70 para adelante, de los 90 para adelante, con las nuevas políticas de la Big Pharma. Eso fue mutando y hoy tenemos que en el mundo entero hay un gasto enorme en salud y los indicadores sanitarios no son como parecen. Entonces, esa primer parte trata de mostrar de que nuestro país, como con toda su historia, también con esto que también traía el compañero, de esos momentos donde el Estado tomó las riendas y avanzó sobre derechos sociales fundamentales, como en este caso lo es la salud, y han dejado marcas, porque hoy el hecho de que hayamos atravesado una pandemia como la atravesamos, con los niveles de desigualdad que habitamos, eso no hay que decirlo, Argentina vivimos situaciones de desigualdad muy grandes, mucho más en las zonas concentradas de la población, y que hayamos podido pasar la pandemia sin que haya colapsado como sucedió en Perú, que es un país relativamente parecido en términos de ingreso per cápita con Argentina, tiene que ver con todas las personas que constituyen el sistema de salud y los cuerpos que han constituido este espacio, y también con esas grandes políticas que en este caso, en la portada del libro, tenemos la imagen de Ramón Carrillo como gran gestor de la salud pública en nuestro país, y también de Elsa Perrone y el otro señor que en este momento no me acuerdo el nombre, les debo decir sinceramente. Sí, Elsa Perrone, bueno, y ellos fueron las 2 personas que a fines de los 70 fueron quienes impulsaron el plan de salud de la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén, como saben, es una provincia que tiene, ahí está, Elsa Moreno y Néstor Perrone, ahí está. Bueno, ellos 2 fueron a quienes se les encomendó la realización del plan de salud de la provincia de Neuquén. Lo cierto es que Neuquén desde hace mucho tiempo es una provincia rica en términos de recursos. Deja de ser territorio federal en el 57 y a partir de ahí empieza la institucionalización como provincia, y a fines de los 60 se toma la decisión de impulsar el plan de salud de la provincia, porque los indicadores de mortalidad infantil eran aberrantes, y era aberrante que una provincia con tantos recursos tenga esos indicadores. La posibilidad de construir y trazar un plan de salud para la provincia permitió que en pocos años no solo se destinen recursos, sino que se organice el sistema de salud en una provincia de forma que si te pasaba algo en una ciudad alejada de la gran ciudad, en menos de 4 horas vos podías estar accediendo al hospital, uno de los hospitales de máxima complejidad de la región, incluso a nivel latinoamericano. Ese salto que pudo hacer la provincia a partir de disponer de recursos y también de una definición política de accionar sobre las políticas sanitarias,
permitió que la provincia tenga buenos indicadores de salud. En su momento rápidamente revierta la situación previa, y eso es un poco lo que contamos, porque el año pasado se cumplieron 50 años del plan de salud, y como en muchas políticas sociales de nuestro país, los 90 y muchos personajes asociados a las políticas de los 90 fueron horadando y de cierta forma rompiendo esas buenas prácticas que se habían realizado en términos de política sanitaria. Después, en términos de lo que hablamos del modelo argentino, hacemos un recorrido histórico de lo que fue desde antes de Carrillo, cómo era, porque antes la concepción de salud tenía que ver con una concepción atada a un Estado liberal, donde la salud era concebida como algo individual y no tenía más que ser resuelta a partir de la solidaridad de las distintas colectividades que se organizaban y en colectivo y en conjunto trataban de resolver los problemas sanitarios. Creo que todas las sociedades encuentran modos de resolver los problemas sanitarios. El tema y lo virtuoso es que cuando hay política y cuando hay un Estado que lleva adelante eso, lo coordina y lo regula, se encuentran resultados más que interesantes. Un salto cualitativo en términos de lo que fue la política sanitaria de Carrillo fue la cantidad de camas del sector público. El sector público casi no contaba con camas para atender y internar, y después de la gestión de Carrillo, que su gestión terminó en el 55, él se fue exiliado, vivió en Brasil en el 56, muy pobre, muy olvidado, y realmente toda su gesta todavía lo vemos, porque por ejemplo el hospital de Chosmalal, que Chosmalal queda bastante lejos de acá, fue creado en el 47 por Carrillo. Entonces creo que todas esas cositas fueron lo que intentamos rescatar en el libro, porque bueno, cuando empezamos a conversar para charlar, para terminar el libro, nunca se nos había ocurrido que estaba por venir una pandemia. Entendíamos que había situaciones que requieren de comprender a la salud mucho más allá de la enfermedad o del proceso de atención que se puede obtener a partir de los sistemas de salud, y entenderlo en términos integrales, en términos de procesos, de relación con el medio, relación con las personas. En ese aspecto, el haber terminado de escribirlo atravesando la pandemia, porque lo terminamos de escribir a fines del 2020, fue un aprendizaje, porque también a principios del 2020 con Daniel formamos algunos equipos de compañeros y compañeras que a partir de las inquietudes que habitamos tratábamos de escribir, de proponer, incluso de modelar. Me acuerdo que al principio de la pandemia, ya por marzo, cuando no sabíamos absolutamente nada del COVID, incluso antes de que se decrete el primer ASPO, con un colectivo de compañeros y compañeras, del cual formo parte, que es el Centro Universitario de Economía, Salud y Bienestar de la Universidad del Comahue, empezamos a correr los primeros modelos estadísticos para proyectar los casos, que en ese momento sabíamos que no eran certeros, pero era lo único que teníamos. No teníamos ninguna certeza sobre los parámetros, pero había que poder hacerlo y poder generar algún tipo de inquietud y de generar algún tipo de alarma, o decir, che, bueno, esto no es joda y en esto tratemos de aportar. Y creo que esa inquietud y eso también se vio plasmado en algunos aspectos de la postura que tomamos en el libro. El libro tuvimos la suerte de que nos lo prologuen y nos corrijan y nos acompañen dos compañeros, una compañera y un compañero, el doctor Mario Rovere y la doctora Adriana Feltri. La doctora Adriana Feltri es una profesional que se formó en La Plata, pero también hizo su carrera en
en la provincia de Neuquén. El doctor Mario Rovere, como ya muchos lo conocen, él se desarrolló en la provincia de Buenos Aires, actualmente es el director de la Escuela de Gobierno en Salud, y sus aportes nos sirvieron también para poder hacer un libro en el cual desde nuestro lugar tratamos de invitar al debate. El libro, en cierta forma, lo quisimos escribir en criollo, de modo de no entrar en tecnicismo y de tratar de demostrar, en un momento cuando hablamos del sistema de salud argentino, planteamos también las desigualdades que existen adentro del sistema de salud argentino. Porque desde el 94 en adelante y con todo el proceso de desresponsabilidad del Estado Nacional de la atención de la salud, después del golpe del 55, los distintos cambios institucionales se iban pasando la pelota de quién se hacía cargo de la salud o del financiamiento de los hospitales nacionales, y eso se vio plasmado porque hay provincias con menos recursos, tienen muchísimas más dificultades a la hora de atender la salud de sus poblaciones, y creo que eso un poco también es algo que debemos advertir. Tenemos un país muy rico, pero donde las desigualdades nos ponen en una situación de situaciones que incluso son intolerantes, porque acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, tenemos indicadores sanitarios que realmente son alarmantes por lo malo que son, y en términos concretos todos los trabajadores y trabajadoras de Argentina aportamos una buena parte de nuestro trabajo a garantizar la salud, no solo por lo que pagamos por impuestos, sino también por lo que hacemos por aportes y contribuciones, y en ese sentido nos pareció interesante poder hacer este libro. Yo realmente agradezco desde lo más profundo de mi corazón la posibilidad de haber estado haber tenido estas conversaciones, porque yo soy un profesional que recién estoy arrancando, y haber podido generar un diálogo intergeneracional con el compañero Daniel. Yo creo que ahí también hay una clave en términos de la época, de poder generar los diálogos entre las generaciones. Nosotros y nosotras tenemos una generación que fue desaparecida, y eso no hay que olvidarlo. Y en esos términos creo que la posibilidad que me brindó el compañero de abrir y poder compartir un montón de inquietudes y de sabiduría también, hace que hoy yo pueda estar acá, y agradecerles a ustedes por haber venido a escucharnos. Muchas gracias. Bueno, seguimos con esta mesa colectiva. Yo diría que ya derecho y desarrollo son dos palabras que van tejiendo este recorrido. Y me parece que ahora nos vamos a ir no solamente a Bragado, sino a la soberanía alimentaria. Hablamos del libro Alimentación y Barbarie, de Gerardo Cabain. Él es médico veterinario y docente, estudió en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires. En 1984 se capacitó en producción porcina en Estados Unidos, se desempeñó como docente de sanidad animal en la Escuela de Educación Agropecuaria número 1 de Alberti, en provincia de Buenos Aires. Fue designado director del Instituto Privado Bragado Agrotécnico entre el 86 y 2011. Por decreto y en el marco de la alianza, accedió a la Dirección de Producción y Empleo en la Municipalidad de Bragado. También se desempeñó como promotor asesor del programa Cambio Rural del INTA en 2012 y 2015, concejal electo en primer término por la Alianza Frente para la Victoria 2007-2011 y 2011-2015. Accedió por concurso a la dirección del Centro de Educación Agraria número 5 de la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2018, y poco tiempo después nos ha presentado este libro que hemos sacado
en 2019, 2020. En 2020, Alimentación y Barbarie. Bienvenido, Gerardo. Bueno, Más fuerte. fuerte. Hola. ¿Está apagado? Sí. Hola. Hola. Gracias. Bueno, ahora sí. La verdad que ante semejante o hipertrófica presentación y el silencio del auditorio me estoy poniendo nervioso. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Muchas gracias, Federico, y a Cicus, por supuesto, y estoy conociendo gente acá que veo cómo se entrelaza lo que estamos planteando, ¿verdad? Así que bueno, lo mío es un ensayo sobre la cuestión alimentaria, si tuviera que resumirlo, y que estaba pensando, porque arranqué, lo mío es la preocupación que viene de muy lejos por la cuestión del alimento, de la alimentación, de lo que comemos, de dónde viene. Ahora últimamente veo que hay mucho sobre esto, mucha prensa, mucha cosa. Pero lo mío, bueno, un enfoque, por un lado nutricionista, si se quiere, pero la nutrición es la ciencia de la alimentación. Lo que a mí más me preocupa, a pesar de que uno en la facultad ha estudiado nutrición, es esta cuestión social, económica, política, alrededor del alimento. Y por supuesto, cuando uno habla de alimento, digamos, la contrapartida de eso, ¿para qué sirve el alimento? Para matar el hambre. Perdonen si no soy demasiado académico, pero me gustaría que nos quede algo, en todo caso después si hay algunas preguntas. Entonces, claro, yo cuando vi los temas de acá digo pensar que algo que la mayoría a lo mejor lo recuerdan, o en parte lo recordamos de la secundaria, aquella primera fundación de Buenos Aires, ¿cierto? Y resulta que lo que pasó, yo lo escribo también, a mi juicio, el hambre es fundacional en la Argentina. Es decir, aquellos primeros invasores españoles que llegaron, bueno, se encontraron con que los pueblos originarios que estaban acá, lo que querían es lo mismo que seguro que nosotros queremos todos, los que estamos en esta sala, mis compañeros acá en la exposición. Ellos lo llamaban el sumac causari, o sea, el buen vivir, que no es el bon vivant, que algunos también lo piensan, sino un buen vivir en equilibrio con la naturaleza. O sea, y es tan complicado, ¿será eso? Antes no era complicado. Y es más, antes había, ya en esa época, fíjense ustedes, siglo XVI, 1540, ya había soberanía alimentaria. Don Pedro de Mendoza y su tropa se encuentran acá, por eso ellos lo llaman, mal llamado, tal vez los querandíes o garandíes. En realidad eran las tribus de los Lunacuna, que estaban en el centro-sur de América. Bueno, pero no importa los nombres, lo que ellos relatan, que por suerte vino con Pedro de Mendoza, además de sus soldados, el primer cronista del Río de la Plata, y esto que estoy diciendo yo, nos pudimos abrevar, como muchos, y como hizo la historia o la historiografía, de eso. Es decir, ¿cómo eran esos hombres? Esos que ellos llamaron gerandíes. Eran hombres grandes, saludables, robustos, activos. Eso lo describe este hombre en su crónica. Bueno, ¿cómo terminó la fundación? Creo que todos lo saben. Con los invasores españoles muertos de hambre. Es decir, después que pasaron unos días, que se acabaron las buenas relaciones, sitiaron aquella aldea, la primera fundación, batallas incluidas, en un momento, entre unos y otros, pero los sitiaron y básicamente se murieron de hambre. Bueno, por supuesto se comieron un caballo primero y después practicaron la antropofagia, porque el hambre es algo terrible y bueno, uno cuesta imaginarlo. El asunto es que había alguien que se alimentaba con lo que había, no explotaba los recursos, los cuidaba, como pasó con todos los pueblos andinos.
no se quedaron, podrían haber vivido cientos y miles de años más, porque no explotaban los recursos como hacemos ahora. Los cuidaban y los usaban, por supuesto, además de alimentarse para vivir en general. Pero bueno, esa historia para mí nos marca un poco las cosas que van pasando después, curiosamente o no, que van pasando en nuestro país. Y bueno, de todas maneras nosotros siempre pensamos como argentinos que somos los mejores, somos los más grandes, somos unos genios. Y así se ha ido construyendo algo que también me molesta, y por eso el que escribe dice que es un disconforme y un protestón con un poco de esperanza de que las cosas cambien. ¿Sí? Ojalá que sea así. El asunto es que se fueron construyendo mitos argentinos, y a pesar que había un programa, una vez lo vi por televisión, derribando mitos, después leí y estudié que los mitos son indestructibles. Y esto me amarga un poco, pero bueno, porque el mito, si hubiera una definición, es una creencia falsa, ¿cierto? Sin embargo, en Argentina, humildemente acá también lo escribo, siempre va el intento de derribar algo. Y bueno, nos hemos creído que la Argentina, como productora de alimentos, es excepcional. Tan excepcional que podría alimentar, díganme si lo escucharon o no, 10 veces la población que tiene, es decir, 400 millones de habitantes. Yo lo escuché muchas veces, lo han escuchado por ahí, me hacen que sí, perfecto. Bueno, entonces yo digo, qué fantástico, porque si alimentamos 10 veces la población que tenemos, quiere decir que, bueno, nosotros consumimos un poquito y el resto lo exportamos, ¿cierto? Claro, resulta que no sé, creo que, no sé, habrá fallecido el que inventó eso, porque si lo encuentro, por lo menos quisiera pelearlo un poco. Pero el asunto es que Argentina no puede alimentar ni cerca de eso. Creo que viene, una pista que encontré, que lo pongo por aquí hacia el pasar, es que viene de aquella otro mito tremendo: Argentina granero del mundo. Sí, una cosa que nadie sabe. Le he preguntado a historiadores, he buscado el libro, ¿de dónde salió que la Argentina fue granero del mundo? Hubo, y a veces digo, mal que nos pese, por lo menos en las posguerras, que fue Estados Unidos. Sí, fue en gran medida granero del mundo. Y buen provecho le sacó a eso. Pero la Argentina, que tiene buena producción y, diría yo, productos excedentarios, si se quiere, pero no sé si podemos alimentar a los vecinos que tenemos acá. ¿Y sabe cuál es la trampa? Que lo que exportamos nosotros tiene un valor importante en dólares, un valor agregado a veces, y en otros no, porque es materia prima. ¿No es cierto? Estamos como en la época de las vaquerías, exportamos los granos, las carnes, como salen en algunos casos, como salen así del frigorífico. Entonces, cuando uno mira los datos, les digo 2 o 3, porque los datos se olvidan, y yo también, pero el 90% de todos los productos lácteos argentinos, ¿sí? Las vaquitas con sus tambos, las fábricas de queso, de yogur, de leche, todo, el 90% lo consumimos nosotros, que somos 44 millones. O sea, ahí ya estamos sonando, ¿no es cierto? Y se exportan quesos, porque la gente dice, no, se exportan, generan divisas, pero el 10% de lo nuestro. Hoy venía escuchando los problemas con las carnes. El 75% o 70%, depende del año, 65, 70, 75% de carnes de vaca la consumimos acá. Un tercio del trigo lo consumimos acá. Lo que sí se exporta en gran medida, el producto en parte, si no como harina fundamentalmente, porque en parte se usa acá también como aceite, la soja, sí. Y el maíz también se exporta en gran medida. Pero cuando uno sigue mirando en cerdos y en pollos, importamos. O sea, por eso en una parte poco, bueno, lo de los cerdos es una chachata. Es decir, no alcanza ni para nosotros.
la producción porcina argentina, que es muy buena y que se exportan algunos productos, a Brasil sobre todo, pero que nosotros le importamos a Brasil para poder hacer los chacinados porque no tenemos todos los cortes de los chacinados. Esto por ahí nos gusta. Hay pollos, excelente, la industria, digamos, de la producción de pollos ha crecido tremendamente, pero alcanza para la producción argentina. Bueno, así podría seguir contando esta cuestión de que estos son mitos que no los voy a derribar. Yo, por supuesto, incluso escuché hace unos años que en un viaje de Cancillería al exterior se dijo que Argentina podía alimentar a 600 millones de, una autoridad nacional, a 600 millones de habitantes. Y ahí me di cuenta que realmente nunca encontré un argentino con complejo de inferioridad. Somos Gardel para estas cosas. Bueno, entonces me pareció interesante mencionar algunos de estos mitos que les decía, puede venir de esa Argentina de la manteca al techo, de Martín Coco, Elsa González, una gran personalidad, pero que se fue generando con el tiempo. Esto es lo que puede haber sido. Bueno, estos son comentarios, si ustedes quieren, históricos para poner en contexto, y el resto, para ir sintetizando, es ya específicamente el alimento, es decir, ¿comemos bien o comemos mal los argentinos? Y más de mucho consuelo de tonto, para que nadie se enoje. En el planeta estamos comiendo mal, los que comemos, ¿no? Tema aparte. Pero comemos bastante mal. ¿Por qué? Porque estamos comiendo algo que no tiene nada que ver, casi nada que ver, con el genoma que tenemos para recibir sustancias que de alimento tienen poco. Y el problema es que cuando nosotros introducimos los alimentos, digamos lo que la mayoría compramos en el supermercado, que de alimento hay poco, ¿no es cierto? Sobre todo si le sacamos el cartón, el plástico, la tinta, la lata, el vidrio, el carrito se queda chiquitito así. Cuando llegamos a casa, el alimento era poco. Nuestro genoma no está preparado porque para que el genoma humano cambie, si hay un antropólogo me corrige, se necesitan miles de años. Y lo que comían esos una cuna y los indios originarios, los pueblos originarios y en todo el planeta, era el alimento que viene de la naturaleza. Eso, y de una naturaleza encima que era rica en minerales, vitaminas. No era esta naturaleza que nos estamos encargando prolijamente con el modelo agroindustrial de destruir. Pero mientras no la destruimos del todo, yo estoy muy negativo, mientras no rompemos la naturaleza, empobrecemos. Entonces, no es lo mismo el producto alimenticio de hoy, que viene de la tierra, que perdió materia orgánica, una tierra que tenía 8, 9, 10% de materia orgánica, hoy tiene 1, 2, 3, y como mucho de nuestra gran pampa húmeda, que queda poco, pampa húmeda, resulta que esos alimentos son pobres. Entonces nuestro cuerpo se alimenta mal, más los agregados de sustancias, que no voy a entrar en eso porque es otro capítulo, ¿no es cierto? Entonces esto hace que no los pueda metabolizar nuestro cuerpo, no puede. ¿Y qué pasa cuando no puede? Y voy cerrando con esto, Federico, que está haciendo alguna serie. ¿Qué pasa cuando no puede? Hace unos cuantos años atrás, un odontólogo llamado Weston Price atendía a sus pacientes en el consultorio y decía, ¿qué pasa? Que cada vez viene la gente con los dientes, y los chicos y las personas, con los dientes todos amontonados en la boca. ¿Por qué? O sea, alguien que se hizo una buena pregunta, ¿no? Además de sacarle los dientes. Y de paso dejo la pregunta en la sala, flotando. Estimo por las edades y alguna otra cosa, que estamos ante una mayoría que seguramente se sacó la buena de juicio. Como para poner un ejemplo y para no aburrir a nadie, ¿no es cierto? Eso se llama técnicamente, según me explican los odontólogos, el tercer molar. ¿Y por qué se saca? Porque si es un molar, no habría que sacarlo. Bueno, porque empuja a los otros, entonces traca. Esto todavía hoy, ¿no es cierto?, es lo que se hace.
Este señor Weston Price viajó, que vos mencionaste, en Perú, viajó después que muchos años de consultorio, viajó con su esposa y tiene grabadas algunas cosas en el National Geographic, se ve que estaba en esa época porque es de principio, mediados del siglo XX, a ver si encontraba restos para poder estudiarlos antes de la Revolución Industrial y después de la Revolución Industrial. Básicamente era su estudio fue ese, porque para hacerla corta, cuando empezamos a comer mal, cuando llegaron acá y a todo el planeta harinas purificadas, aceites, latas de productos concentrados con sodio, azúcar, etcétera, etcétera. Eso rompió todo. Entonces, pero que mientras tanto iba pasando con los genes, que eso nuevo, esa nueva comida que entró, la que comemos ahora, vuelvo a lo mismo, no la podían hacer entonces. Los arcos dentales se desarrollaron en menor medida y los dientes no entran. Y quieren que les diga una cosa, que también lo he consultado, porque a los pobres genes los culpamos a veces de cuestiones que no tienen nada que ver. Es decir, algunas sí. Yo tengo ojos celestes, tengo rulos, pelo, porque mi mamá, mi papá tenía. Pero resulta que si a mí me sale torcida el tercer molar, que es la muela de juicio, si yo soy miope, si creció el autismo, el Alzheimer, el sobrepeso, y no sigo con eso, no tiene nada que ver con los genes. Nada, al contrario, los pobres hacen lo que pueden. Los pobres, con esta pobre y contaminada comida que tenemos llena de cosas, hacen lo que pueden para que, y la miopía se nota mucho, porque ¿qué hacen los genes, que son los, digamos, el cerebro real que tenemos adentro? Llega hasta donde puede, y en el caso de la retina, del ojo, del globo ocular, no alcanza a cerrar la mácula. Y eso es, por ejemplo, en todas las miopía. ¿Cuáles son las enfermedades que más crecieron? Las enfermedades crónicas no transmisibles, cáncer y un montón de cosas. Entonces, evidentemente con la comida estamos muy mal, tenemos que hacer algo para revertir esto. El modelo agroindustrial está agotado, tenemos que ir a un modelo agroecológico que en parte se está haciendo, hay iniciativas, estamos lejos, pero bueno, es una esperanza de que para vivir mejor hay que comer bien, hay que comer lo que necesitamos. Y bueno, eso es un poco a lo que me refiero en el libro, con algunas propuestas, claro está, que no son difíciles de hacer. Podemos producir mejor, podemos producir bien, pero bueno, hay que cambiar el modelo de producción. Y esto sí que es complicado, ojalá lo podamos hacer. Creo que es un desafío para todos. También, perdónenme, el celiaquismo, que hoy mucho que tendríamos que hacer. Las harinas de hoy, las de este trigo genético, es malo para todos. Pero bueno, el pan está hecho con el trigo. Pero bueno, el nivel de gluten que tiene es difícil de metabolizar en el organismo y tenemos que buscarle la vuelta. Yo creo que se puede, hay mucha alternativa, veo que hay mucho ruido con estos temas y me parece bien porque es la forma de solucionarlo. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, Gerardo. Y vamos a pasar ahora a Walter Martin. Me parece que por acá también va a ir algunas líneas, lo que vos preguntabas, Gerardo, ¿por dónde ir? Bueno, justamente estamos hablando del libro Pinceladas sobre Desarrollo Local, de Walter Martin. Él es ingeniero agrónomo por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en el sector privado como asesor técnico entre el 85 y el 2015. Desde 1994 ha ocupado diversos cargos en el ámbito público como secretario de producción del municipio de Deró, secretario de desarrollo de la municipalidad de Deró y secretario de empleo, producción y desarrollo de la municipalidad de Guaminí. También fue coordinador nacional de Cambio Rural 2 en 2015 y además fue miembro del Consejo Regional Buenos Aires Norte del INTA y del Consejo Asesor de la Estación Experimental General Villegas de INTA. También director de promoción y abastecimiento local de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. A su vez también en dicha institución ejerció como director en la dirección del programa PROTAL, Programa de Promoción de Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local.
Ha participado en diferentes instancias de capacitación en desarrollo local en el país y en el exterior, y también les cuento que en el 2002 fue elegido como uno de los 100 líderes de la Argentina por el diario La Nación, año 2002 esto. Y en 2014 recibió la distinción de la Federación Argentina de Municipios y el Senado de la Nación por sus contribuciones al desarrollo local de las comunidades. Bienvenido, Walter, a la Feria del Libro. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Sicus, por esta oportunidad. Y antes que nada, me gustaría saber de los presentes quién ha vivido o vive eventualmente en una ciudad de menos de 60.000 habitantes, si pueden levantar la mano. Bueno, ya es fácil porque están mis hijos, entonces... Sí, bueno, yo vivo en Deró, provincia de Buenos Aires, una localidad de 18.000 habitantes, y es ahí donde he hecho la experiencia que remarco en el libro. Y yo soy ingeniero agrónomo, empecé ejerciendo la profesión, empecé trabajando en una cooperativa con productores chicos. Alguien en algún momento dice, bueno, ¿por qué no seguir aconsejando también y planteaba la necesidad de hacer una secretaría de producción? El compañero creó la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad. A mí me tocó crear la Secretaría Economía social. Economía Social. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero son parientes. A mí me tocó crear la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Deró, por eso arranqué como secretario de Producción. Y mientras era secretario de Producción, muchas veces me pregunté cómo podríamos hacer para que en definitiva nuestros vecinos y vecinas vivieran mejor. ¿Cómo podemos hacer para que no sea necesario que emigren de la localidad, de las localidades del distrito, a aquellos que no quieran hacerlo? Que aquellos que quieran quedarse puedan quedarse porque ahí encontraron un trabajo, porque encontraron la salud adecuada, porque encontraron la educación adecuada, porque encontraron las posibilidades para desarrollarse ellos y sus familias. Esa pregunta en algún momento la contesté a través del desarrollo local. Y quisiera explicar un poquito lo que es el desarrollo local. Porque siempre me acuerdo algo que me dijo el intendente con el que me peleé, porque no coincidía, digamos, estamos trabajando juntos y no coincidía con esta visión que he sostenido durante todo este tiempo. Y me dice, mirá, Walter, este tema del desarrollo local parece interesante, pero nadie lo entiende. Y la verdad que tiene razón, digamos, porque si ustedes prestan un poco de atención se habla mucho de desarrollo local, pero por ahí no está tan claro de qué se trata, de qué trata el desarrollo local. Después de estudiar bastante, llegué a una conclusión, que el desarrollo local no es otra cosa que un conjunto de procesos que se dan en una determinada comunidad que permite que en definitiva la gente pueda vivir mejor, que puedan acceder a la salud, a la vivienda, a los servicios públicos, a la recreación, a la seguridad, que a veces, en fin, todos los componentes que tienen que ver con la calidad de vida. Entonces, la otra pregunta fue, bueno, pero ¿cuánto se puede hacer desde lo local por esos componentes? ¿Tiene sentido? ¿Se puede trabajar desde lo local por esas cuestiones? ¿O solamente ese acceso a la calidad de vida está influenciado por lo que pasa en la macroeconomía? Es decir, hay una macroeconomía, después hay una política que está a nivel provincial y después está el municipio, los municipios. Más de 500 municipios en el país tienen menos de 50.000 habitantes y abarcan el grueso del territorio de la República Argentina. Entonces, esa fue un poco la pregunta también. Si, bueno, ¿se puede hacer algo desde lo local? Porque si pensamos que no se puede hacer nada, estamos fritos, digamos. Bueno, lo que yo hice fue varias cosas y es lo que reflejo acá en el libro, ¿no?
qué se puede hacer desde lo local por lo local. Básicamente, haciendo un breve resumen, y en todo caso podemos ampliar si existe alguna pregunta, el trabajo por el desarrollo local tiene un primer plano, que es el plano de mejorar los fundamentos del mismo. Es decir, cómo mejoramos los fundamentos del desarrollo de un territorio, de una comunidad de 50, 60.000 habitantes, puede ser más también, pero yo estoy enfocado en ese rango, de menos de 60.000 habitantes. ¿Cómo lo mejoramos? Bueno, hay tres cosas que son claves. La primera cosa es los recursos humanos. Tenemos que mejorar los recursos humanos con que contamos en el territorio. Y cuando hablo de recursos humanos estoy hablando de educación, básicamente. Y estoy hablando de personas que puedan tener la alimentación adecuada, ¿no? Que puedan tener el acceso a la salud adecuada. Fundamental la educación. Si no tenemos educación es muy complicado que el territorio pueda avanzar. Es muy complicado, sobre todo en estos momentos en donde, por ejemplo, las máquinas son cada vez más tecnológicas, donde hace falta trabajar cada vez más con computadoras, donde hace falta cada vez más dominar ciertas tecnologías, y eso, si no tenemos gente educada, no se puede. El otro factor que está ligado a la educación y a los recursos humanos tiene que ver con el capital social. El segundo factor, el capital social. El capital social es el nivel de confianza que existe entre las partes, entre los vecinos, que permite desarrollar clubes, que permite desarrollar cooperativas, que permite respetar las reglas que existen en la comunidad para vivir bien, para las normas de convivencia, ¿no?, que habitualmente tenemos. Los lugares en donde falta capital social, el desarrollo es menor. Y para que haya capital social también necesitamos trabajar la educación. Un pequeño comentario al respecto. Nosotros trabajamos durante los últimos 5 años, antes de que yo volviera acá a Buenos Aires, donde ahora me desempeño como director de producción y abastecimiento local de la Secretaría de Cultura Familiar, el Ministerio de Cultura, como en mi último paso como secretario, formamos junto con otros municipios, participábamos en una serie de 4 o 7 municipios de la zona, en una serie de capacitaciones. Vinimos a Buenos Aires e hicimos una recorrida por distintos ministerios. En uno de los ministerios encontramos un programa que se llama Tener y Crear, del gobierno anterior, digamos. Nosotros un gobierno municipal, un gobierno peronista, y entonces el resto eran casi todos gobiernos radicales. Y para los que no están muy en tema, muchas veces cuando uno no es del palo del gobierno de turno a nivel nacional se complica acceder a programas. Entonces yo pude bajar desde luego ese programa, y de los 7 municipios el único que bajó ese programa fue León, que era radical, que era peronista. ¿Por qué lo bajamos? Porque ese programa venía únicamente para entidades que no fueran entidades de la sociedad civil. Nosotros veníamos construyendo desde hace mucho tiempo la Asociación de Apoyo al Desarrollo de León, conformada por integrantes de los distintos sectores educativos, comerciales, productivos. Y eso permitió, tener eso armado, permitió bajar un programa. Y ese programa permitió armar una serie de invernáculos. Una serie de invernáculos. Y esos invernáculos permitieron generar puestos de trabajo. Entonces, ¿qué se logra eso? ¿Con qué se logra eso? Con la educación, ¿no? Con la educación, que la gente entienda, sobre todo, que es necesario unirse. Y cuanto más chico, más débil, más unidos tenemos que estar. Más importantes son las cooperativas. Acá lo ve Nico Bento, que trabaja en las cooperativas de la provincia. Realmente eso es capital social. Y el tercer factor es territorio competitivo, lograr un territorio competitivo.
¿Qué es territorio competitivo? Tener ruta, tener energía, tener una serie de cuestiones duras, por así decirlo, que permitan que se puedan desarrollar las distintas empresas y las distintas personas. Esos son los tres aspectos, son las bases del desarrollo local. Pero hay un cuarto factor que es clave en el desarrollo local, que no está en los libros, salvo en este. Digamos, que el único libro que yo entiendo que está, y que es fruto de mi experiencia, y es el gobierno municipal, el intendente municipal, lo que piensa el intendente municipal. En los pueblos, el intendente municipal es fundamental. Y hay dos tipos de intendentes. Hay intendentes, yendo a los extremos, ¿no? Intendentes que tienen una puesta mirada, tienen el alumbrado, la barriga, la limpieza, los servicios, algo de acción social, algo de, por supuesto, las públicas, muy pensando siempre en la próxima elección y en la reelección. Y hay intendentes que hacen eso, pero aparte le suman el concepto del desarrollo local, que es tratar de impulsar programas para mejorar estos tres fundamentos que conté antes del desarrollo local, para mejorar los recursos humanos, para mejorar el territorio competitivo y para mejorar el capital social. Y a su vez, eso es el plano de la mejora de los fundamentos del desarrollo local, y a su vez el desarrollo local se expresa en otra serie de programas que no tienen que ver con los fundamentos, pero sí que tienen que ver con las cuestiones concretas de las necesidades de la gente. La generación de empleo, la generación de vivienda, la generación de inclusión social y la inclusión de salud fundamentalmente. Así que, pero si me pongo a contar de todo esto, nos echan no solamente el panel, sino también de la feria. Quiero finalmente agradecer la presencia de mi familia, de mi señora Lucy, de mi hijo Manuel, de mi nuera Sabrina, de mi hija Florencia, de mi yerno de Chapa, y en forma especial de Catalina Verón Martín, que es mi nietita que está ahí hablando.